Bueno, hermanos, pues vamos a empezar con nuestro estudio. Estamos en Romanos 13. Romanos 13. El capítulo 13 también es un capítulo cortito. Creo que 12 o 14 versículos nada más. También es un capítulo cortito. Así que vamos a iniciar con el capítulo 13, versículo 1. Dice, todos deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto. Así que las que existen fueron establecidas por Él. Ok, eso a veces cuando aprendemos esta enseñanza, a veces como que nos sorprendemos, decimos, todas las autoridades fueron puestas por Dios. Porque si te pones a pensar, ha habido gobiernos muy malos en la historia. Entonces dicen, a ver, espérame tantito. ¿Cómo es que Él dice que todas fueron puestas por Él? Pero al mismo tiempo hubo reyes en la historia o gobiernos en la historia muy malos. ¿Cómo está eso? Aquí en Daniel 2 dice lo mismo. Dice que Él, o sea, Dios, Él es el que cambia los tiempos y las épocas. Él pone y depone reyes. O sea, Él quita y pone reyes. Es Él el que lo hace. O sea, uno puede votar y hace lo que uno tiene que hacer aquí. Pero al final de cuentas, la última palabra la tiene Dios. O sea, dice uno hace planes, uno pone, Dios dispone. También por ejemplo, aquí en Juan 19, cuando Pilato está hablando con Jesús, le dice Pilato, dice, ¿te niegas a hablarme? Le dijo Pilato, ¿no te das cuenta de que tengo poder para ponerte en libertad o para mandar a que te crucifiquen? ¿Y qué le dice Jesús? No tendrías ningún poder sobre mí si no se te hubiera dado de arriba, le contestó Jesús. O sea, es lo mismo. El poder que tenía Pilato lo había recibido, al final de cuentas, de arriba. Ahora, Pilato no era un muy buen servidor de Dios, que digamos. De hecho, un historiador romano del primer siglo relata de que Pilatos era tan cruel que el emperador Roma lo destituyó. Ahora imagínense, para que el emperador, una persona mala, diga, Pilato, eres muy malo, ¿qué tan malo tenía que haber sido Pilato? Pero al final de cuentas a Pilato lo quitaron supuestamente porque era muy cruel. O sea que no era una persona muy buena que digamos. Y sin embargo, Jesús aquí le dice, sí, tú estás aquí porque recibiste ese poder de arriba. Entonces, tenemos que tener en mente esto. Cuando a veces que nos cae gordo a veces el presidente, los gobernadores, ¿verdad? Cuando estaba Trump mucha gente no lo quería. Ahora que está Biden también mucha gente no lo quiere. Pero al final de cuentas, ¿qué dice aquí? Debemos someterse. Al final de cuentas, la ordenanza es someterse. ¿Por qué? Porque Dios fue el que los puso. Y cuando hablamos de autoridad, también otra cosa que hay que entender es que no solamente se trata de las autoridades gubernamentales. Tenemos otro tipo de autoridades también. Por ejemplo, en mi trabajo yo tengo una autoridad. Hay un patrón ahí, ¿verdad? Igual, tenemos que tener la idea, dice, sométase a las autoridades. Aquí en esta iglesia, el pastor es Roger. Él es la autoridad. Podríamos decir también, Dios lo puso a él, ¿verdad? Y podríamos decir, no, pero que no, que hace que lo otro. Ya yo conocí un pastor que hizo esto, hizo lo otro. Ok, al final de cuentas, Dios lo puso ahí y cumplió un propósito. Aquí cuando Jesús habla les dice a sus discípulos, hablando sobre los fariseos, le dice, después de esto Jesús dijo a la gente y a sus discípulos, los maestros de la ley y los fariseos tienen la responsabilidad de interpretar a Moisés. Así que ustedes deben obedecerlos y hacer todo lo que les digan. Pero no hagan lo que hacen ellos porque no practican lo que predican. O sea, no eran hipócritas. Pero al final de cuentas dice tener la responsabilidad. Otras versiones dicen tienen la autoridad. Igual esa autoridad, ¿de dónde vino? Pues de Dios. Al final de cuentas ellos tenían la autoridad, la responsabilidad de interpretar a Moisés. Y Jesús les dice, ok, ellos tienen la responsabilidad, tienen que obedecerlos. Hagan lo que les digan. No hagan lo que hacen porque son unos hipócritas. No practican lo que predican, pero la enseñanza, la Biblia, la Torá, todo eso háganlo. Pero aquí hay algo también bien interesante. Decíamos que Dios pone las autoridades tiene propósito, tiene algún propósito. Pero aquí dice, en la Biblia hay algo también interesante. Dice aquí,
Entonces, cuando el diablo tentó a Jesús, dice, entonces el diablo lo llevó a un lugar alto y le mostró en un instante todos los reinos del mundo. Sobre esos reinos y todo su esplendor, le dijo, te daré la autoridad, porque a mí me ha sido entregada y puedo dársela a quien yo quiera. O sea, decimos, ¿quién es el Dios de este mundo? Pues Satanás. En otras partes dice, el Dios de este mundo es Satanás. Y la pregunta es, ¿quién le dio esa autoridad? Dios. Ahí dice, porque a mí me ha sido entregada. Son cosas que a veces, o sea, y a veces los niños hacen mucho esa pregunta, ¿por qué Dios hizo al diablo y sabía que iba a desobedecer? Y son cosas que yo no tengo respuesta a eso. Dios tiene un propósito. O sea, la verdad, o sea, cuando digo a mis niños, digo, no sé, cuando estamos ahí, hay que preguntarle. Porque no le voy a decir una mentira tampoco, si yo no sé la respuesta a eso. Aquí Dios dice que le entregó, bueno, no dice que fue Dios, pero pues ¿quién más pudo haber sido? Dice, porque a mí me ha sido entregada. Entonces, hasta eso Dios lo entregó. Entonces, repito, ha habido gobernantes muy malos en la historia, pero Dios tiene un propósito. Un ejemplo más. En Isaías 45:1 habla sobre el rey de Persia, de Persia, ¿sí? ¿Persa o Persia? No me acuerdo cómo se dice. Dice, así dice el Señor a Ciro. Él era el que iba a ser rey de Persia. Dice, su ungido, a quien tomó de la mano derecha para someter a su dominio las naciones y despojar de su armadura a los reyes, para abrir a su paso las puertas y dejar abiertas las entradas. Y ahí sigue la historia. Pero lo que me quiero enfocar aquí es que Dios mandó llamar a Ciro, un gobernante también muy malo, de Persia. También la historia cuenta que no fue un rey bueno. Pero aquí le llama su ungido. ¿Por qué? Porque Dios lo llamó para hacer su voluntad. Y en este caso podemos saber cuál era la voluntad. Tenía que haber un rey. En este contexto, los israelitas ya habían sido deportados a Babilonia. Tenía que haber un rey que decretara que los judíos pudieran regresar a Jerusalén. Y usó a Ciro para ese propósito. Se hizo un montón de otras cosas malas, pero lo usó para este propósito específico. Y le llama su ungido. O sea, al final de cuentas hizo el propósito de Dios. Entonces, si tenemos gobernantes malos, tenemos que pensar, ok, ¿cuál es el propósito que Dios quiere en nosotros? Como dice la hermana ahorita, tenemos el gobierno que a veces merecemos. Dios te dice, ok, eres tranza. Como por ejemplo, yo siempre pienso en México, cuando hablo de gobiernos de corrupción y tranza y todo eso, se viene en México, o sea, me da lástima porque pues, yo quiero a México. México, yo crecí ahí y pues quiero México. Es un país que le aprecio mucho. Pero desafortunadamente hay un montón de corrupción en todos lados. Desde el tránsito que está en la esquina hasta los más altos funcionarios del país. En la escuela hay corrupción. Compran, me acuerdo que en la escuela iban los papás y le daban, invitaban al maestro a comer o así, y para que pasaran al hijo de año. O sea, en todas áreas de la vida en México hay un montón de corrupción. Entonces, ¿qué pasa? Pues tenemos gobiernos malos. Ok, entonces todo esto para decir lo siguiente, y aquí otra vez como que nos reta. Por lo tanto, todo el que se opone a la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido. Los que así proceden recibirán castigo. Otra vez, o sea, estamos hablando de que ha habido gobiernos tan malos en la historia. Y aquí nos dice, ok, si te opones, es como si te estuviera revelando Dios. A otra cosa que a las mujeres no les gusta, bueno, yo no lo dije, ahí está en la Biblia. No, porque es parte, o sea, es algo con que las mujeres sí batallan mucho. Según el testimonio de las mujeres mismas, dicen, cuando dicen sométate. Muchas muchas. Bueno, si la Biblia dice, sométanse a sus maridos, y dice, o sea, ¿quién dio esa orden? Dios, no el hombre. Al contrario, muchos hombres dirían, Dios, ¿por qué yo no quiero ser líder? Que sea mi esposa. O sea, muchos hombres alegremente cederían ese liderazgo a la mujer. ¿Les gusta? Ajá, pero otros, pues, ni modo, aunque no quieras, el hombre tiene que asumir el liderazgo. ¿Verdad? Y las mujeres se tienen que oponer, se tienen que someter. Y si no se somete, dice aquí, que si se pone a la autoridad que Dios instituyó, es como rebelarse contra Dios.
Y podemos decir, así como hablamos mal, o podemos decir que hay malos gobiernos, pero todos nos tenemos que someter, igual podríamos decir de los maridos, hay malos maridos, pero tenemos que, o se tienen que someter. Bueno, dice aquí, porque en general, la regla es esta, dice, en general, dice, porque los gobernantes no están para infundir terror a los que hacen lo bueno, sino a los que hacen lo malo. Ok, esto es en general. ¿Quieres librarte del miedo a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás su aprobación, pues está al servicio de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, entonces debes tener miedo. No en vano lleva la espada, pues está al servicio de Dios para impartir justicia y castigar al malhechor. Así que es necesario someterse a las autoridades, no solo para evitar el castigo, sino también por razones de conciencia. Lástima que ahorita todo eso está al revés, ¿no? Pues sí. Sí, un montón, pero digo, repito, esto es el principio, en general, en general el gobierno para eso está. Si pone aquí el límite de 25 millas por hora porque está la escuela, tal vez no te guste, tal vez, ¿por qué ponen eso? Ok, la solución es levantarte y rebelarte. No, la solución es maneja 25 ya. Ajá, porque si tú te rebelas contra el gobierno, es rebelarse contra Dios. Dice aquí, no yo, ¿verdad? Dice, se rebela contra lo que Dios ha instituido. Entonces tenemos que tener mucho cuidado a la hora de rebelarse. Si Dios lo va a aprobar, entonces si tú piensas que es razón suficiente para rebelarse, pues hazlo y ya tu conciencia te va a decir si sí o si no. Pero si es nomás porque no te gustó el límite de velocidad, cosas así, la razón es fácil, hazlo ya. Y viven tranquilo, hombre. Bueno, sigue diciendo aquí, dice, por eso mismo pagan ustedes impuestos. Pues las autoridades están al servicio de Dios, dedicadas precisamente a gobernar. Ok, igual otra vez, hablando de los impuestos, a lo mejor no nos gusta. Que este nuevo presidente subió los impuestos, híjole, ¿es suficiente para levantarnos en armas? Tal vez no. Ahí ni modo, hay que pagar los impuestos. Ahora, aquí hay algo interesante porque, recuerden, cuando Pablo escribe esto, están en el primer siglo en Roma. ¿Cómo era el emperador? Según la historia, era malo. Era malo. Ahora, otra cosa, hay otra, estaba leyendo los comentarios y hay otra, se puede decir, interpretación sobre este capítulo. Unos dicen que está hablando, que Pablo está hablando de la autoridad de la sinagoga. Ya ves que el contexto viene, le está diciendo a los gentiles, hey, los judíos, Dios está trabajando con ellos, muchos no aceptaron, pero todos tienes que amarlos, tienes que respetarlos. Y recuerden que en la introducción hablábamos de que lo más probable es que todavía se juntaban en la sinagoga. Los gentiles nuevos estaban llegando a la sinagoga y tal vez hay un conflicto entre los judíos no creyentes con los nuevos gentiles. Entonces se cree que había una tensión ahí. Entonces cuando ellos se pagan los impuestos, someten a la autoridad, unos intérpretes se piensa que está hablando de la autoridad de la sinagoga, que dice, ¿yo por qué me tengo que someter al líder de la sinagoga si él ni me cae bien ni yo le caigo bien a él? Y también porque también cobraban impuestos en las sinagogas para mandarlos a Jerusalén. Y lo pagaban también los gentiles. Entonces unos intérpretes piensan que se refiere a eso. Pero al final de cuentas el principio es el mismo. O sea, tenemos que someternos. Hablando de los impuestos, dice el famoso versículo de Jesús, denle pues al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Mientras no violen una con la otra, hagan las dos. ¿Verdad? Si te dice, no puedes manejar a tanta velocidad, bueno, esta ley no viola la de Dios, bueno, vamos a hacerlo. No me gusta, me cae gordo, pero vamos a hacerlo. A ver, hay que hacerlo lo bueno. Hablando sobre que los gentiles que pagaban impuestos, hay un historiador romano del primer siglo, se llama Tacitus, dice que los cristianos gentiles, específicamente los gentiles, eran gente de la peor clase, quienes renunciando a sus religiones ancestrales envían sus tributos y regalos ahí, o sea, a Jerusalén en montones. Los gentiles eran criticados por los romanos, dicen, tú ni eres judío, estás mandando a Jerusalén, o sea, entonces por eso muchos intérpretes creen que Pablo se refería a la autoridad de la sinagoga, pero al principio es el mismo. Dice aquí, paguen a cada uno lo que les corresponda. Si deben impuestos, paguen los impuestos. Si deben contribuciones, paguen las contribuciones. Al que deban respeto, muestren el respeto. Al que deban honor, rinda el honor. O sea, al que honor merezca, pues hay que darle honor. Por ejemplo, honran a sus padres, a tu padre y a tu madre. No, pero que mi papá fue mi malo, que no sé, mi hermano, ok, honralos. ¿Sí? Ahora, toda esta enseñanza que está dando Pablo aquí,
también la dijo Pedro. En 1 de Pedro, capítulo 2, dice, sométase por causa del Señor a toda autoridad humana, ya sea el rey como suprema autoridad, o los gobernadores que él envía para castigar a los que hacen el mal, y reconocer a los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que practicando el bien, hagan callar la ignorancia de los insensatos. Luego en el 17 dice, den a todos el debido respeto, amen a los hermanos, teman a Dios, respetan al rey. ¿Okay? Y entonces esto es en todas las áreas de nuestra vida. En la casa con el marido, en el trabajo con los patrones, en nuestra vida cotidiana con el gobierno, donde quiera que estemos. Si hay alguna autoridad, hay que respetar y someternos. Y especialmente, como dice aquí, hacer caer a los demás practicando el bien. Un ejemplo, si en tu trabajo saben que tú eres cristiano y a veces la gente habla que cristianito se cree muy santo. Ok, ¿cómo hacemos callar a la gente? ¿Cómo les callamos la boca? Contestándoles, peleándose con ellos, alegando con ellos. Ponte a hacer tu trabajo, haz el bien, que tu patrón nunca te diga nada, que siempre diga, no, el Rory siempre hace, no, que Julio, híjole, me gusta, sí, yo siempre mando a llamar a Julio porque Julio es buen trabajador, que se note, que haya una diferencia, ¿verdad? Para que, practicando el bien, podamos hacer callar la ignorancia de los demás. Ok, ahora aquí, hablamos sobre las personas que no se sometieron, pero con buena razón. Teníamos el ejemplo de las parteras. ¿Qué otro ejemplo podemos tener? Hay muchos ejemplos en la Biblia. Rahab engañó a la autoridad. Dijo, no, aquí no están. Los pierden, aquí no hay. Y los tenía escondidos. Daniel y los amigos de Daniel también no se sometieron. Aquí en ejemplo, los apóstoles, Pablo y Silas. Aquí los apóstoles dicen que la autoridad les dijo, terminantemente les hemos prohibido enseñar en ese nombre, en Jesús. Sin embargo, ustedes han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas y se han propuesto echarnos la culpa a nosotros de la muerte de ese hombre. ¿Qué le contestaron? ¿Se acuerdan? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, respondieron. Al final de cuentas, esto vale más que las leyes las leyes de Dios vale más que las leyes del hombre. Mientras las leyes del hombre no vayan en contra directamente de las leyes de Dios, hay que hacerlas, aunque no nos guste, porque esa autoridad fue puesta por Dios. Y si nos rebelamos contra esa autoridad, es como rebelarnos contra Dios. En el momento que esa autoridad o esos mandamientos vayan directamente en contra de las leyes de Dios, ahí sí no cabe duda. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ok, ahora, no hay que irnos tan atrás a agarrar ejemplos de gente que no se sometió por una buena causa. Hay un libro que se llama, lo escribió un judío que se llama The Righteous Gentiles, los gentiles justos, sobre todos los gentiles que murieron durante el nazismo, por el holocausto. Incluso alemanes mismos, no sé si sabían que no nomás judíos, también muchos cristianos, muchos alemanes fueron a los campos de concentración. ¿Por qué? Porque tenían ocultados a judíos y los cachaban y con todas sus familias llevaban, estás escondiendo a los judíos, pues ahora tú y tu familia también, aunque no eran judíos. Y hubo un montón de gentiles que murieron a causa de eso, en los campos de concentración. Hay un libro sobre eso, o sea, no nos tenemos que ir tan atrás. Hay gente, y eso se requiere agallas para hacer algo así. Para decir, ¿sabes qué? No, prefiero morirme. O sea, literalmente prefiero morirme antes que violar una ley de Dios. Eso fue lo que dijeron los amigos de Daniel, ¿verdad? Que dijo, cuando nos iban a aventar al horno. Dijo, mira, Dios tiene el poder de salvarnos si Él quiere. Si no nos salva, pues que no nos salve. Él sabrá lo que hace, pero tenemos la confianza de que si Él quisiera, nos puede salvar. Pero de todos modos, estamos dispuestos a morir. Eso se requiere agallas. Ahorita en este país todavía no estamos en esa situación. No sabemos qué va a pasar en 5, 10, 15 años, pero ahorita todavía no estamos en esa situación. Pero hay que tener la mente pues, lista, ¿no? Para si un día nos llegáramos a estar en esa situación, pues hay que hacerlo. Ok, aquí dice, bueno, hablando otra vez sobre esto, dice, todos deben someter, este es el versículo 1, voy a regresar un poquito. De todos deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto, así que las que existen fueron establecidas por Él. Por lo tanto, todo el que se opone a la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido. Los que así proceden recibirán castigo. Lo pongo otra vez porque la pregunta que muchos cristianos se han hecho
este país fue fundado, bueno, muchos creen que este país fue fundado por con bases cristianas. Pero, si nos ponemos a pensar, fue fundado porque se rebelaron contra el gobierno, contra Gran Bretaña, contra el rey. Entonces la pregunta es, ¿fue basado justamente, fue fundado este país justamente o injustamente? Hay un libro que se llama The Founder's Bible, habla sobre, es una Biblia, pero con muchos comentarios de los padres de la patria, los así llamados padres de la patria. Y esta parte en Romanos 13, ahí hay una parte donde hablan sobre esto. Los que se les dominan, los fundadores de la patria, debatieron precisamente ese pasaje. Dijeron, ¿estamos peleando en contra de Dios o no? Y dice, si nos vamos a levantar en armas, necesitamos estar 100% seguros de que estamos haciendo algo que Dios aprueba. Porque si nos levantamos, si estamos violando esta regla que Pablo dice en Romanos 13, vamos a estar peleando en contra de Dios. Y eso lo debatieron, lo leí y todo eso. Dice que al final pues, llegaron ellos a la conclusión de que no. De que sí era justa esa guerra que iban a hacer. Y no sé si sepan esto, pero los padres de la patria, los que así se denominan, son más o menos como 56. A veces conocemos nomás a los más famosos, que George Washington, Thomas Jefferson, John Adams, los más famosos conocemos como 4 o 5 nomás, pero son 56. De esos 56, se cree que como 50 eran cristianos. Nomás 6 eran como masones o así. Cristianos. Pero de esos otros 50 eran cristianos, y no nomás cualquier cristiano. Eran ministros, eran pastores, eran gente graduados del seminario. O sea, era gente bien preparada, no era cualquier persona. Y en sus escritos, a cada rato citaban la Biblia. A cada rato, mira, como dijo Jesús, como dijo Pablo, como dijo así a cada rato. Esta Biblia habla de eso. O sea, hablan de todo lo que los padres de la patria creían acerca de la Biblia. Bueno, el chiste es que ellos debatieron ese mandato de Pablo en Romanos 13. Y la razón que lo digo es porque si nosotros un día estamos en una situación donde tenemos que desobedecer, ya sea al gobierno, ya sea al esposo, ya sea al patrón, lo que sea, tenemos que tener primero esto en mente. ¿Es justo lo que estoy haciendo? ¿Dios aprueba mi desobediencia a mi patrón? ¿O me estoy rebelando contra lo que dijo Dios? Y eso tenemos que tenerlo en mente siempre. O sea, no nomás es a la ligera. Ahora sigue aquí, dice, no tengan deudas pendientes con nadie, a no ser la de amarse unos a otros. De hecho, quien ama al prójimo ha cumplido la ley. Dice aquí, porque los mandamientos que dicen, no cometas adulterio, no mates, no robes, no codicies, y todos los demás mandamientos se resumen en este precepto. Ama a tu prójimo como a ti mismo. El amor no perjudica al prójimo, así que el amor es el cumplimiento de la ley. Y sí es cierto, recuerden, amar en la Biblia es un verbo, es acción. Amar es hacer el bien a los demás. Si tú haces el bien a los demás, pues obviamente no vas a cometer adulterio, ¿verdad? Porque no quieres hacerle el mal a tu pareja. No vas a matar, no vas a robar, no vas a codiciar. Todo esto se resume en amar a tu prójimo. Ahora hay que tener cuidado porque a veces muchos cristianos, ciertas sectas o ciertas interpretaciones, agarran este capítulo, versículo así, dicen, todos estos mandamientos que Dios dijo ya no son válidos, simplemente hay que amar al prójimo. Y por ejemplo, los cristianos progresistas, que ya los he mencionado en otras ocasiones, se basan mucho en versículos como sobre la homosexualidad y todo eso. Dicen, no, eso era antes. Ya Dios quitó todo eso. Ahora simplemente es amar al prójimo. Y si yo amo a mi pareja, aunque seamos del mismo sexo, Dios lo aprueba. No. O sea, el amor es acción. Ahora, ¿cómo amamos? Pues ya hay que leer lo demás. No hay que ignorar todo lo demás de la Biblia y nomás decir amor, porque si nos enfocamos nomás en el amor, pues cada quien va a tener su propio concepto de qué es amor. Y pues no. Por ejemplo, hay una historia en el Talmud que a veces me gusta, al hacer los estudios me topo con cosas así. Dice que hubo un gentil que le dijo a un judío, quiero que me conviertas en judío con la condición de que me enseñes toda la ley mientras estás parado en un pie.
Pues como burlándose. Dice que fue con un rabino y que el rabino le dijo, no, estás loco, tú nomás te vienes a burlarte, y que lo corrió. Y entonces fue con otro rabino, le dijo lo mismo y dice que le dijo esto. Dice, no hagas a tu prójimo lo que no quieres que te hagan. Esto es toda la ley. Pero me gusta lo que dice, todo lo demás no es más que comentario. Ve y aprende. O sea, en otras palabras, no nomás te bases en lo que te dije. ¿Cómo vas a tratar a tu prójimo? Entonces ve y estudia la Biblia. Entonces, ¿el amor se cumple todo? Sí. ¿Cómo amamos? Bueno, ve y estudia la Biblia. Para que no caigas en el error de decir, bueno, es que mi corazón me dijo que estaba bien. El Espíritu me dijo que estaba bien. ¿Pero qué te dijo la Biblia? O sea, es un Espíritu de Dios. Dice la Biblia que prueban los espíritus también. O sea, no nomás, es que lo sentí en mi corazón. No, ¿y qué te dice la Biblia? Dicen, hagan todo esto estando conscientes del tiempo en que vivimos. Ya es hora de que despierten del sueño, pues nuestra salvación está ahora más cerca que cuando inicialmente creímos. La noche está muy avanzada y ya se acerca el día. Por eso, dejemos a un lado las obras de la oscuridad y pongámonos la armadura de la luz. O sea, todo esto es teniendo en mente que ya se acerca el día del Señor. Ya se acerca ese día grandioso para nosotros, terrible para los demás. Porque va a ser un día terrible. Entonces, teniendo eso en mente, tú quieres ser, ese día, cuando llegue ese día, ¿quieres que sea el día más maravilloso en tu vida o quieres que sea el día más horrendo de tu vida? Ok, entonces hay que tener esto en mente. También Pedro dijo algo similar. Dice, pero el día del Señor vendrá como un ladrón. En aquel día los cielos desaparecerán con un estruendo espantoso, los elementos serán destruidos por el fuego y la tierra, con todo lo que hay en ella, será quemada. Ya que todo será destruido de esta manera, y dice aquí una pregunta retórica, ¿no deberíamos vivir como Dios manda? Siguiendo una conducta intachable y esperando ansiosamente la venida del día de Dios. Ese día los cielos serán destruidos por el fuego y los elementos se retirarán con el calor de las llamas. O sea, la enseñanza es la misma. Nos portamos bien como Dios manda porque tenemos en mente que se acerca el día. No nomás por buena parte porque Dios dice, pero con más razón porque se acerca el día. Con más razón y sabemos cómo va a ser ese día. No queremos estar ahí. Y ya vamos a finalizar. Dice, vivamos decentemente como a la luz del día, no en orgías y borracheras, ni en inmoralidad sexual y libertinaje, ni en disensiones y envidias. Más bien, revístanse ustedes del Señor Jesucristo y no se preocupen por satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Ok, entonces vamos a vivir decentemente, sin pleitos, ni envidia, ni disensiones. Me gustó mucho lo que dijo Roger en el grupo. Dice, ya tenemos varios años de que estamos en Foz, ahora aquí, ahí estamos. Dice, sin pelearnos. Claro, ha habido tal vez una que otra diferencia, pero aquí seguimos, ¿no? Que ya me voy a mejor que pastor, me voy a ir con la otra iglesia. No, aquí estamos batallando, como dice aquí, sin disensiones ni envidias. Entonces dice, revístanse del Señor Jesucristo. Hay que imitar a Jesucristo. Lo más que podamos, hay que imitar a Jesucristo. Amén.